Oye, Marcelo, fíjate que el 21 de septiembre, hace un par de días, ¿Sí? el gobierno de Chile publicó en su Twitter: a partir de hoy, el toque de queda vuelve a su horario normal, ¿Y de cuál es ese? 23 a 5 horas. Ah, ¿verdad, pues? Su horario normal fue lo que le cuestionó mucha gente. ¿Cuándo ha sido normal estar en toque de queda? Un toque de queda que comenzó el 22 de marzo y se extiende por 6 meses en el marco también, por supuesto, del estado de excepción constitucional. Vamos a hablar de eso con Pablo Contreras, que es abogado constitucionalista, doctor en Derecho Académico de la Universidad Autónoma de Chile, para preguntarle: ¿tiene un horario normal? ¿Es normal que llevemos 6 meses en toque de queda? ¿Cómo se justifica jurídicamente esta condición? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Hola Lucía, hola Marcelo. Hola, Pablo. Un gusto estar acá. Bueno, yo creo que no es normal. El 2020 tampoco ha sido normal en muchos sentidos. Y si uno lo mira en perspectiva histórica, no hemos tenido un prolongado tiempo de toque de queda desde la dictadura militar. O sea, esa es la forma de entender la anormalidad de la restricción que estamos sufriendo las personas como ciudadanos bajo un toque de queda. Yo partiría diciendo eso. Es una situación anormal. Ahora, la pregunta que me acompañas después me dice, bueno, ¿está justificado o no? Y eso es mucho más difícil de determinar, por distintas razones, obviamente. Pero es importante explicar por qué tenemos este toque de queda, cuáles son las razones y cuáles son los eventuales controles. Yo creo que por ahí uno puede entender mejor por qué hasta el día de hoy estamos en toque de queda y quiénes son los responsables políticamente y cuáles son los eventuales controles que podemos tener. Y ahí yo diría, efectivamente, llevamos casi 190 días en toque de queda. Y fíjate que si bien estamos en toque de queda porque hay un estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe, la decisión del toque de queda es una decisión de una resolución del Ministerio de Salud, es una resolución sanitaria. Ya. Entonces, ¿no es la parte decisión, del estado de excepción tener toque de queda? O sea, que esté incluido. por lo Claro. menos no ha sido decretado por los jefes de la Defensa Nacional, sino que fue el Ministerio de Salud, a través de efectivamente la resolución del 22 de marzo, la que fijó el toque de queda. Entonces, cuando uno observa eso, uno lo que entiende es que las razones que justifican que se restrinja la salida de personas, la libertad de movimiento entre ese horario, son razones sanitarias, son razones de salud pública. Y mientras existan esas razones, se podría justificar esa restricción. Yo partiría diciendo eso. Ahora, ojo, el problema que hemos tenido, tanto con los estados de excepción constitucional el año pasado, a propósito del estallido, como en este año, es cuál es el nivel de transparencia y rendición de cuentas Claro. que tenemos para poder saber las razones, los datos que puedan sustentar esa medida. ¿Sí, Pablo? Y cuando uno lo piensa dentro del punto de vista de los estados de excepción constitucional, fíjate que la rendición de cuentas y la transparencia vienen al final, una vez que cesa el estado de excepción. Ahí el Ejecutivo manda toda la información al Congreso y serán los diputados, serán los parlamentarios los que tendrán que revisar si el Ejecutivo actuó bien o mal. Y uno hoy día, cuando ve esto con la cotidianidad que tenemos, con reportes diarios de parte del Ministerio de Salud, me parece que ese sistema de rendición de cuentas es un sistema que está completamente obsoleto. Y es importante tenerlo presente. La Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional se dictó el año 84, bajo Claro. el texto original de la Constitución de 1980, que era muy distinto en esta materia, y hasta el día de hoy no ha sido reformado, pese a que el 2005 se reformaron los estados de excepción constitucional en la Constitución misma. Claro. Entonces, nosotros tenemos un sistema que está bastante obsoleto desde el punto de vista de cuáles son las exigencias democráticas de la transparencia y la rendición de cuentas respecto de la restricción de libertad en el marco de la normalidad que estamos viviendo. Sí, Pablo, es llamativo que se mantenga el toque de queda cuando ya se le permite a las personas ir a trabajar. O sea, se levanta desde a las 5 de la mañana para que la gente se levante y a las 10 de la noche para que la gente esté acostada.
pero en ese periodo de la noche generalmente no hay mucho tránsito, la gente no anda caminando por todas partes. Entonces, claro, no hay lugar de más aglomeración. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? ¿También hay algo de seguridad, crees tú? Mira, efectivamente, por eso se mezcla tanto la cuestión de seguridad del estado de excepción constitucional, en donde las Fuerzas Armadas toman el control del orden público. Y el Ministerio de Salud puede disponer también de las Fuerzas Armadas para el control sanitario. Eso es un punto, digamos. Una de las razones de por qué se mantiene esto no es solo la razón sanitaria, sino que también la de control del orden público. Y para poder controlar, por ejemplo, las cuarentenas, los cordones sanitarios, el Ejecutivo ha decidido usar a las Fuerzas Armadas. Uno se podría preguntar, ¿no bastan las policías que están a cargo del orden público en términos normales para hacer esos controles? Bueno, esa decisión política la ha tomado el presidente de la República y ha dicho, no, para los temas de seguridad, hoy en esta pandemia vamos a utilizar las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Pero después tú bien dices, y no saquemos, digamos, no le saquemos el poto a la jeringa. Claro. La gente se está subiendo al metro, al Transantiago, hace fila está para yendo comprar. a trabajar, va a comprar efectivamente. Y la pregunta es, ¿por qué hay que mantener esa restricción de movimiento dentro de ese horario en la noche? Y ahí es cuando uno lo que espera es una justificación de parte de la autoridad sanitaria que nos diga cuáles son las razones de por qué es necesaria esa restricción. Ya, ahí Pablo, ahí las preguntas que tengo son, una, ¿existe una manera en que nosotros, los y las ciudadanas, ya sea a través del cuerpo político, de congresistas, de recursos judiciales, en fin, podamos pedir esa razón o un control a esa medida? Y lo segundo es, ¿cuánto los ciudadanos y ciudadanas podemos entregar o podemos permitir que se restrinjan nuestras libertades a favor de un supuesto cuidado o protección? ¿Qué dice la teoría y la discusión? Mira, excelente la pregunta. Partamos por los controles judiciales. Todo estado de excepción constitucional y en general toda medida administrativa tiene control judicial. Lo que no pueden hacer las Cortes es entrar a calificar si la situación de hecho, la pandemia, la enfermedad, las razones de riesgo a la salud pública existen o no. No pueden cuestionar eso para decretar el estado de excepción, pero sí pueden controlar la legalidad de las medidas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 6 meses? Las Cortes sistemáticamente han dicho que le corresponde al Ejecutivo, al presidente y al Ministerio, básicamente, determinar cuáles son las mejores medidas para enfrentar la pandemia. Entonces han sido deferentes con el Ejecutivo. Y eso, de hecho, algunos especialistas lo han criticado. Si no existen las bases para adoptar la medida, entonces la medida es injustificada y es arbitraria y restringe inconstitucionalmente un derecho fundamental. Eso es lo que se ha ido discutiendo. No sé si se acuerdan cuando se anunció el retorno seguro. Sí, pues. Ahí se iniciaron los primeros recursos de protección, en donde se cuestionaba que el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, dispusiera el regreso a las oficinas, a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, cuando, a juicio de estos funcionarios y sus asociaciones sindicales, no estaban las condiciones sanitarias para regresar de manera segura. Y entonces, fíjense que ahí lo que hizo las Cortes y la Corte Suprema, decir, mire, el Ejecutivo va a tomar la decisión. No me meto. Entonces, lo que ha hecho la jurisprudencia es darle mucha deferencia al Ejecutivo y por lo tanto ese control es mucho más tenue, es discutible y de hecho la Academia ha criticado ese tipo de línea jurisprudencial. Ahora, quedan los controles políticos, efectivamente. Fíjate que la Constitución dispone que cuando transcurren 180 días del estado de excepción, el estado de catástrofe puede quedar sin efecto por decisión del Congreso, pero si ha cesado en forma absoluta los hechos que la motiven. Y ahí es discutible, claro. Y yo creo que los parlamentarios no van a decir, mira, se acabó la pandemia. Hay pandemia, tenemos lugares sumamente complicados, y entonces eso no va a pasar. ¿Pablo? Pero hay otros mecanismos, y con esto cierro. Sí. Por ejemplo,
bueno, la sociedad civil y los medios de comunicación pidiendo, a ver, ¿cuáles son las razones objetivas? ¿Cuáles son los indicadores que se utilizan para verificar este toque de queda? ¿O cuáles son las previsiones o modelos o proyecciones que tiene el ministerio para determinar que el tránsito en ese horario pudiera aumentar el contagio u otra razón sanitaria? Y además tenemos los ciudadanos, cualquier persona puede ejercer una solicitud de acceso a la información pública para pedir eso. Y de hecho, en algunos casos, en el marco de la pandemia, se ha pedido información sobre distintas materias y esta, por ejemplo, podría ser también una de ellas. Sí, para ir cerrando, Pablo, para el año pasado, el 18 de octubre, también hubo toque de queda. Y bueno, y ahí los militares tenían el control y detenían a las personas y las llevaban a la comisaría. Ahí se armó toda una discusión si es posible que te detengan por no respetar el toque de queda. Pero no sé si es distinta la situación ahora en pandemia. Si te pueden detener por infringir el toque de queda o te tienen que advertir y te tienen que decir váyase para la casa. Claro, por eso es interesante ver la distinción. Fíjate, en el estallido fue un estado de excepción constitucional de emergencia, ¿ya? Y no de catástrofe. Y el toque de queda era dispuesto por la fuerza militar, digamos, el jefe de la Defensa Nacional. Ya. Y entonces ahí sí había una discusión porque la ley orgánica constitucional de estado de excepción no establece que sea un delito infringir esa orden. Entonces solo había una falta y ahí había una discusión y con varios constitucionalistas dijimos que no procedía, digamos, la detención en el caso de las faltas. Pero en este caso es la autoridad sanitaria la que dispone la restricción de movimiento y lo que hay es de hecho un delito bien especial y que se ha litigado bastante. De hecho, el secretario del Senado va a ser formalizado por ese delito, que es el famoso artículo 318 del Código Penal. Entonces ahí sí tenemos un delito y ahí quien incumple las instrucciones de la autoridad sanitaria, la resolución sanitaria que dispone cuarentenas, toque de quedas, cordones sanitarios, sí eventualmente pueden ser detenidas por esas razones. Entonces la situación es distinta, pero el control debe dirigirse a la autoridad sanitaria, a las razones, y ahí ciudadanos, parlamentarios, todos podemos colaborar a tener mayor transparencia de la pandemia. Ojo, el toque de queda es nacional, entonces uno podría decir, así como el mismo Ejecutivo dice que en algunas zonas podrían volver los niños a clase, bueno, entonces, ¿por qué en esa zona se va a mantener el toque de queda? Ahí hay un problema de coherencia de los criterios que definen la restricción de derechos fundamentales y las medidas administrativas que se están adoptando. Es súper interesante lo que nos dices también respecto del control que podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas de pedir a través de los mecanismos que existen la información que justifique, por ejemplo, estas medidas y no sigan existiendo sin que nadie entienda por qué mucho en realidad. Pablo Contreras, abogado constitucionalista, doctor en Derecho Académico de la Universidad Autónoma de Chile, muchas gracias por esta conversación súper orientadora que nos diste aquí en Estación Central de Radio Sachi. Gracias a ustedes. Chao, profesor. Chao. Ahí estaba entonces una interesante conversación ahí, la diferencia entre, bueno, los estados de excepción, bueno, uno ahí peca de ignorante, ¿ah? Cómo cambian las cosas también. Así que todos los ojos puestos en el ministro París. Sí, vamos a pedir todo el rato. Claro, él es el que tiene aquí la sartén por el mango. Que nos digan por qué. Ayer el ministro Lucas Palacio decía, bueno, vamos a evaluar lo del toque de queda porque tienen que volver los bares, tienen que volver los restaurantes, hay gente que no puede trabajar por el toque de queda, claro, así que... No, ¿y quién lo justifica? Sí, pues. Es muy... Bueno, lo justifica.